Bueno, Iván, hola, bienvenido de Hola, nuevo. buenos días. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. A ver, te digo con un poco de eco. ¿Me oyes con eco? Ahora, no, perfectamente. Ahora, te Sí. escucho Vale, bien. genial. Bueno, muchas gracias por aceptar de nuevo, ¿no? Aceptar tener esta conversación conmigo. Como te contaba antes, la idea es que conocer cómo es esta recepción del libro desde otra perspectiva, diferente a la mía, y quería hacerlo en forma de conversación contigo. Genial. Entonces, si quieres, me gustaría contar un poco, porque como esto lo voy a subir a YouTube y a otras plataformas, pues contar un poco por qué te estoy contactando, en realidad. Claro, genial. ¿Quieres contarlo? Bueno, básicamente todo comienza, ¿no? Porque, bueno, todo comienza contigo escribiendo un libro, Muy bien. publicándolo, y bueno, a raíz de, bueno, yo soy arquitecto en la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Y en el último Congreso de Ingeniería Hospitalaria coincido allí con una compañera arquitecta de un estudio de arquitectura, y en una de las conferencias se hace mención a tu libro y unos días después pues me contacta y me dice, oye, tengo el libro y tal, si lo quieres leer te lo paso, ¿no? Y nada, y entonces pues bueno, me leo el libro, bueno, pues luego supongo que podremos hablar un poco más en detalle de él, etcétera. Y publiqué una reseña en LinkedIn del libro, o Ujú, sea, ujú. un poco la reflexión y lo que me hizo a mí recordar el libro respecto a una experiencia más personal que tuve hace años y tal. Y bueno, un poco a raíz de eso, pues me contactaste y estuvimos hablando y bueno, Y pues aquí aquí estamos. estamos. Efectivamente, más o menos encuadrar de dónde Sí, estamos. sí, fenomenal. Pues fíjate, es que yo te decidí escribirte y proponerte esta conversación porque me llamó mucho la atención lo bien que habías expuesto, ¿no? Con palabras, que siempre es complicado poner con palabras lo que pensamos, pero lo bien que habías expuesto esta conexión que habías tenido con el texto, ¿no? Porque lo Ujú. conectabas con tu infancia y lo conectabas también con tu realidad profesional actual. Efectivamente. Entonces, ¿esto cómo sucedió? ¿Cómo fue? Porque claro, yo imagínate, escribo un texto, ¿no? Y no sé a quién va a llegar, no sé cómo se va a recibir. Imagínate la alegría cuando leí lo que habías escrito y vi que algo te había hecho vibrar, ¿no? O sea, ¿qué fue ese algo? ¿Qué pasó para que conectases? Claro, pues a ver, yo creo que todos los arquitectos de una manera inconsciente, aunque sea, ¿no? Cuando proyectamos o participamos en obras, proyectos, etcétera, eh, tenemos en cuenta un poco todo lo que se cuenta en el libro, pero en cierto modo, pero es verdad que como tú has hecho, ¿no? Ponerlo un poco con palabras y de una manera tan con el método científico, a fin de cuentas, ¿no? Con una investigación, con unos resultados, etcétera, ¿no? Que te hablan un poco, pues, de esos filtros que tenemos para percibir esa realidad y luego cómo proyectar esa realidad para jugar un poco con eso, ¿no? O sea, como una capa adicional en los proyectos, me pareció interesantísimo, ¿no? Yo la mención que hacía en el post este de LinkedIn, hacía mención a un libro cuyo título no recuerdo, porque fue un libro que vi en una feria del libro, recuerdo con mis padres hace muchos años, etcétera, pero muchas veces intento volver a buscarlo para recuperar un poco esa imagen que se me quedó grabadísima, y que hacía referencia en ese post, ¿no? Que es, al final era un dibujo simplemente de unos niños sentados alrededor de un niño que veía una casa y se la contaba a los demás. Entonces, digamos que lo que era a nivel gráfico de cómo se representaba eso, pues era como un bocadillo como de cómic en el cual se dibujaba una casa. Entonces, la casa, digamos, real, que era un dibujo, y la que estaba el chico contando ya tenía ciertas matices, ciertas cuestiones que eran diferentes. Y todos los niños que estaban sentados alrededor, escuchando a este chico describir la casa, tenían otro bocadillo como de pensamiento de cómo se estaban imaginando lo que este chico contaba y ninguna coincidía entre sí, ¿no? Entonces, al final, eso te hace entender, pues eso, o sea, lo difícil que es muchas veces incluso hasta ponerse de acuerdo sobre una realidad que a lo mejor es como existir existe, es evidente, pero quiere decir que cómo la percibe cada uno es muy diferente y sobre todo si hay un filtro adicional que es cómo la cuenta otra persona, pues ya evidentemente cambia muchísimo la cosa, ¿no? Y entonces tu libro habla un poco de todo esto también, o sea, de cuáles son esos mecanismos por los cuales sucede todo esto. Y a mí eso, la verdad es que me encantó leerlo, ¿no? Sí, es que claro, al final creo que los arquitectos nos dedicamos a la comunicación de ideas Ujú, a ujú. través del espacio. Sí, Y antes de poder consolidarlo de manera tangible en forma de espacio, tenemos que hacerlo a través de los dibujos. Y efectivamente. lo que cada persona al final, ¿no? Recibe.
de esta información gráfica está súper condicionado por su experiencia, por lo que ha vivido, en qué se ha formado, ¿no? Entonces aquí, claro, creo que es muy rica nuestra profesión en ese aspecto como comunicadores de lo tangible y de lo intangible. O sea que es que, Claro. te reitero, ¿no? Me alegra un montón que tuvieses esta lectura. También me gustaría preguntarte si tienes alguna parte favorita del libro. Pues a mí, por ejemplo, la parte que más me ha gustado y sobre todo por ¿cómo decirlo? O sea, lo que para mí como profesional, ¿no? O sea, me ha resultado como más útil es sobre todo en la última parte, Ujú, eh, cuando haces, digamos, unas pinceladas, ¿no? De cuáles son posibles aplicaciones prácticas de lo que ha contado el libro, ¿no? ujú, En relación a cómo describir una serie como a ver, que me explique bien. O sea, es decir, que o sea, cómo, digamos, poner precisamente pues, en una documentación de proyecto ujú, todas estas cuestiones más ligadas a la percepción en una serie de pues, planimetrías o maquetas o otros elementos como digo, comunicación que tú bien estás ujú, diciendo, ujú, ¿no? Pues unas pistas de cómo hacer eso, ¿no? Y a mí eso me ha resultado muy interesante. O sea, ujú. Sí, esto es el capítulo 5 que se llama Merecemos un espacio para cada corazón, en el 5.2 herramientas para proyectar desde la neuroarquitectura. efectivamente. Pues fíjate que este apartado es bastante como inédito que esté, porque yo no lo quería incluir, porque no me atrevía, ¿sabes? Uy, pues Había atrévete. había una parte de mí que decía: Es que esto es demasiado atrevido, ¿sabes? Estoy aquí como explayándome demasiado". Y bueno, como ya sabes, la investigación que estoy haciendo actualmente justo tiene que ver con todo esto. Y o sea que me alegra un montón que, no sé, como que sea esa parte, porque claro, yo te iba a preguntar ahora también. Bueno, ¿quieres que te diga cuál es mi parte favorita del libro? Claro, por supuesto, cuéntamela. Es que, bueno, esto es porque tengo un buen amigo de aquí, Raúl, se leyó el libro y me dijo: tía, me he leído una página y me ha encantado. Es mi página favorita del libro. Y entonces dije: pues dime cuál es, ¿no? Y entonces me la leí y dije: pues la verdad es que tienes razón. Y creo A que ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? la he optado también. Es la página 47, que es la primera página del capítulo 3. Que esta, si quieres, luego te la relees, porque es Sí, cortita. A ver si sí. es Ah, la sí, ya sé cuál es. 49, A no, mí me la gustó. 49, esta, la 49. Sí, Sí, lo tengo aquí. O sea, la ya tienes sé aquí, ¿no? cuál es. Sí, ¿Sabes es cuál es? el tema de la nieve, ¿verdad? El tema de la nieve, sí, 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 el tema de efectivamente. la nieve. Y claro, ¿no? Describo cuando escuché nevar en Helsinki, y esto es cierto. O sea, te prometo, claro, claro que es cierto, todo lo que cuento en el libro es cierto, ¿no? No me voy a inventar, pero recuerdo súper bien estar apoyada ahí en la ventana, ¿no? Y que me daba como un hilito así súper fresquito, como una lámina que yo me la imaginaba así azul celeste, me imaginaba la lámina de aire frío, y miraba los copos y haría la temperatura como perfecta para que todos los copos se vieran bien, que yo pensaba: son todos distintos. O sea, no veía dos copos iguales, ¿sabes? Son todos diferentes, por lo menos todos los que veía ahí en ese huequecito al lado de la ventana, pero veía cómo iban cayendo uno sobre otro y veía el hueco que dejaban entre ellos y bueno, aluciné, o sea, aluciné. Y claro, ahí me di cuenta de que todo es relativo, el tiempo es relativo, o sea, que no existe, que son acuerdos, ¿sabes? Y a Claro, veces pensaba: cuando esté como en momentos de mucho estrés, me voy a acordar de este momento y en algún sitio del planeta Tierra están los copos cayendo ¿no? Con este ritmo, con esta paz. Y claro. mientras esté yo súper acelerada o pasándolo mal o lo que sea, rescataré este momento. Pues yo creo que sería mi parte favorita del libro. No, no, pues es verdad. O sea, además, ahora cuando empezaba a leer cuál era esa página, ya he recordado perfectamente. Porque también Sí. lo evocas, ¿no? También muchas veces pasa, ¿no? Con las cosas que cuentas en el libro, que lo vas como llevando a tus sensaciones, tus experiencias que has tenido. Y es Ujú. interesantísimo, interesantísimo. Sí, sí, sí. Luego, y creo que esta es ya casi la última pregunta que te quería hacer, ¿no? Sí, ¿Cómo te gustaría que terminase o que siguiese o que has echado de menos o qué complemento te gustaría que tuviera el libro? pues, o sea, precisamente esa parte última que te comentaba de las ¿De las herramientas herramientas? para Ujú, proyectar. O sea, claro, en el libro están, digamos, como enunciadas y un poquito desarrolladas, pero claro, a mí esto me encantaría todo un desarrollo en profundidad, llegándolo a aplicar, aplicando, o sea, y lo que se haya aplicado, cómo se analiza para volver hacia atrás en ese círculo, ¿no? De proyectar, evaluar, volver a proyectar. O sea, me encantaría que todo eso continuara, ¿sabes? O sea, ujú, entiendo que evidentemente estés
como un libro, digamos, entiendo yo, un poco para iniciarse en todo este Sí, ámbito. O sea, totalmente, claro. Ujú, y digamos que esto, claro, abre las puertas y luego también citas una bibliografía extensísima, ¿no? De libros en los cuales poder seguir investigando sobre todos estos temas, que es interesantísima. O sea, que ujú, decirte, entonces, a mí en todo ese ámbito y sobre todo porque como también estoy en esa fase yo también más de proyecto y obras, de lo que es la ejecución en sí, ujú. eh, toda esta aplicación práctica me encanta, ¿sabes? O sea que sí, sí. A día de hoy, con qué aprendizajes te quedas del libro que tú puedas aplicar en tu trabajo? Pues mira, yo como te comentaba, estoy en Consejería de Sanidad, ¿no? Y entonces, digamos que todo este ámbito un poco de eh, ¿qué ocurre? Muchas cosas de estos temas, ¿no? Que son a lo mejor más desconocidos dentro de... No es que sean desconocidos, sino que a lo mejor no se han puesto palabras, por así decirlo, para describirlos, ¿no? Y al final también yo creo que nosotros, bueno, nosotros quiero decir, como sociedad y como administración pública, ¿no? Pues se ha Ujú, ido, digamos, resolviendo una serie de problemas muy funcionales, ¿no? Es decir, hace falta un hospital para atender a la población de tal área. Pum, pues hay un hospital que funcionalmente lo resuelve. ujú, Pero una vez que eso más o menos está cubierto, no sé, añadirle una serie de capas adicionales, ¿no? Pues igual que se le añade la capa de la sostenibilidad, por ejemplo, en la ujú, construcción. ujú, O, pues ahora, por ejemplo, se ha llevado tiempo hablando ya, ¿no? De la humanización asistencial, ¿no? Que al ujú. final los hospitales o los centros de salud, etcétera, sean lugares que también acompañen a ese paciente en el proceso que va a vivir en ese espacio, ¿no? Desde las sensaciones, desde qué va a percibir, cómo va a estar cuando está haciendo tal cosa, ¿no? Pues hay profesionales, arquitectos o otros profesionales del sector, ¿no? Que lo están aplicando a sus proyectos y luego, Ujú. pues, entonces, ¿qué ocurre? Que todo este proceso, hay veces que en determinados estamentos, por así decirlo, de decisión, o está muy claro y es muy evidente, o sea, desde un punto de vista casi científico, o suena como a utopías o cosas que son bonitas, o es poner plantitas, o tal, ¿sabes? Entonces, Sí, a sí, mí me sí. parece que esta investigación que tú has hecho y que sigues haciendo, aporta mucho desde la perspectiva de darle una base sólida desde lo científico, desde lo técnico, que permita, pues, todo esto que también se llama el tema del diseño basado en la evidencia, ¿no? Ujú, Que eso al es. final, Ujú. oye, tenemos, aplicando el método científico, tal diseño para este espacio y este otro diseño, y evaluamos esos parámetros, y de esta manera llegamos a unas conclusiones, y entonces digamos que darle todo ese apoyo ya, ya es como poco rebatible por esas personas que al final Claro, tienen las claro, decisiones, ¿sabes? claro. Sí, sí, Entonces, claro, de claro. cara a mi trabajo, por ejemplo, desde esa perspectiva, yo creo que es lo que me parece que aportaba un montón, ¿sabes? O Ujú. sea, es aplicarle este Sí. método más de investigación, ¿no? Ujú, ujú. A algo más intangible o que todavía no está tan arraigado en lo que Claro, que no hacemos. está todavía, no se ha estandarizado. Claro. Efectivamente, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Oh, qué bien. Ujú. Así que No sé si eso. tienes alguna pregunta. A ver, pues así de entrada tampoco tengo ninguna pregunta mucho más adicional, ¿no? O sea, Fenomenal. sí, o sea, vamos, nosotros, yo encantadísimo que pudieras venir pronto por Valencia Ujú. y contarnos también un poco ya en persona, ¿no? O sea, sé que ahora cuando estás haciendo las presentaciones de los libros, sí que estás haciendo también una pequeña como inmersión, ¿no? Sensorial de la gente que acude, etcétera. Pues estaría maravilloso también eso, poder tenerlo aquí y conocerlo con un poquito más de detalle, ¿no? Sí, yo creo que seguiremos, o sea, seguiré expandiendo, ¿no? Los límites del Claro, libro, que yo creo que hay que aprovechar que existe, ¿no? Esta necesidad por la información. Creo que el libro responde a preguntas que todos nos hemos hecho y que todos ya teníamos la respuesta, ¿no? De alguna manera, pero que es como una forma de responderlas dándole también peso al trabajo que hacemos los arquitectos y los diseñadores, claro. ¿sabes? Sí, sí, Sí. O desde sea luego. que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí No, en este no podcast, porque parece que esto es un podcast, pero yo no tengo podcast, no tengo nada de esto. pues nada, Pero no bueno, te... creo que me parecía muy interesante también guardar esta conversación para el futuro, porque para Claro, mí ha sido un gran aprendizaje, ¿sabes? Escribir el libro y aprendo mucho de personas que como tú lo leéis y me contáis vuestra opinión y espero poder seguir investigando para alimentar el trabajo de profesionales como tú, que hacéis una labor súper importante en la no, sociedad, ¿vale?
Claro, no, pues digamos, yo encantado y supongo que todos los compañeros que se dedican un poco también a este ámbito un poco del proyecto y de la obra, tener referentes y gente como tú que al final también aportan todo este valor al trabajo que hacemos, ¿no? Y que es imposible que estemos en todo todos, evidentemente, Claro, claro, claro. eh, está muy bien y te lo agradecemos mucho, ¿no? Pues, o sea, porque Sí. nos das muchas herramientas para poder cada día, pues acercarnos más. También es un poco, entiendo este libro, ¿no? Que no solamente es para arquitectos, sino también un poco como para que la gente pueda llegar a apreciar todos estos temas, ¿no? Y cada día, pues bueno, podamos hacer arquitectura más interesante, mejor, que atienda mejor a las personas y que muchas veces de manera inconsciente se aportan cosas, pero que si además es de una manera consciente, Mm. muchísimo mejor, claro. Sí, 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 pues eso, por un poquito de conciencia, ¿no? Un poquito más de conciencia y darla a conocer, que yo creo que Efectivamente. valemos un montón y es, no sé, creo que se nos puede escuchar también de otra manera, no solo como los arquitectos construyen, no, sino que también hacemos otras cosas y entre ellas, pues la vida de las personas un poquito más cómoda Claro, sensorialmente hablando. desde luego, pues Mil muchas gracias, gracias. Ana. Hablamos pronto, ¿vale? Ya, gracias, Ana. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao. Chao.